El día de hoy, en la clase de matemática, vamos a conocer lo que es la división con y sin residuo. Para poder darle introducción a nuestra clase, vamos a empezar conociendo qué es la división. La división es una operación matemática que sirve para repartir una cantidad en partes iguales. ¿Y cómo simbolizamos nosotros la división? Pues hay varios símbolos que nos ayudan a representar la división. Quizá los más conocidos son los primeros dos. Este es un símbolo de la división, este también que es como una casita, los dos puntitos y también la diagonal. Estos son los 4 símbolos que nos ayudan a representar la división. Los que son más conocidos es el primero y el segundo, que son con los que nosotros nos vamos a estar asociando un poquito más. Entonces, básicamente, pues como les decía, estos son los más asociados o los que más conocemos nosotros cuando nos hablan de la división. Conozcamos un poco sobre cuáles son los términos de la división. Acá tenemos un ejemplo. En el ejemplo tenemos 24 dividido dentro de 2. En este caso, el 2 es nuestro divisor, el 24 es nuestro dividendo. Al momento de resolver nosotros la división, debemos tomar muy en cuenta lo siguiente. ¿Cuántos dígitos tengo afuera de la casita y cuántos tengo adentro? Cuando yo he analizado eso, pues va a ser muy práctico resolver la división. Si tengo un dígito afuera, solo puedo tomar un dígito adentro, pero el dígito que está adentro tiene que ser igual al divisor o tiene que ser mayor al divisor, porque si es menor al divisor, la división no se puede resolver. En este caso, solo tomamos el 2 del dividendo porque tenemos un dígito en el divisor. 2 dividido dentro de 2, ¿cómo hago eso? Tengo que buscar un número que multiplicado con el 2 me dé 2 o un número que se aproxime. Y en este caso es el 1, porque 1 por 2 es igual a 2. El siguiente paso es hacer una resta. 2 menos 2 es igual a 0. Cuando yo ya he resuelto la resta, lo siguiente es bajar el siguiente número que es parte del dividendo, que en este caso es 4. Y luego decimos 4 dividido dentro de 4, vamos a buscar en la tabla del 2 un número que al multiplicarse me dé 4 o un número que se aproxime. Y como ya no sabemos las tablas de multiplicar, decimos que es el 2, porque 2 por 2 es igual a 4. Por último, restamos 4 menos 4 es igual a 0. Y así es como obtenemos los otros términos de la división. El 12 es el cociente o la respuesta de la división y el 0 es el residuo. Repito, ¿cuáles son los términos de la división? Divisor, dividendo, cociente y residuo. Pero interpretemos mejor esto y conozcamos a qué se refiere cada uno de estos términos. El dividendo es el número que vamos a dividir, en este caso es 24. Divisor es el número por el que vamos a dividir, en este caso es el 2. El cociente es el resultado de la división, acá tenemos 12. El residuo, la parte que no se ha podido distribuir, que en este caso es el 0. Así es como conocemos los términos de la división. Ahora, aprendamos a dividir. Veamos un ejemplo. Vamos a dividir 56 entre 4. Analizo primero y observo que afuera de la casita tengo 4 y adentro tengo 56. 2 dígitos en este extremo y un dígito afuera. Por lo tanto, como tengo un dígito afuera, voy a tomar un dígito adentro. Y vamos a empezar diciendo 5 dividido dentro de 4. Sí se puede, porque el 5 es mayor que el 4. Entonces, vamos a buscar en la tabla del 4 un número que al multiplicarse
¿Me dé 5 o un número que se aproxime? ¿Cuál será ese número? Es el 1, porque 1 por 4 es igual a 4. El 4 se aproximó al 5. No puede ser el 2, porque 2 por 4 es 8 y se pasaría. Y lo que queremos es buscar un número que sea igual a 5 o se aproxime. El siguiente paso es restar. 5 menos 4 es igual a 1. Ya hemos realizado la primera fase de la división. Lo siguiente es bajar el siguiente número, que en este caso es el 6. Bajamos el 6 y quedamos con 16. Ahora decimos 16 dividido dentro de 4. Voy a buscar un número en la tabla del 4 que al multiplicarse me dé 16 o un número que se aproxime. ¿Cuál será ese número? Es el número 4. ¿Y por qué es el 4? Porque 4 por 4 es 16. Ese número es igual a 16. Y por lo tanto lo escribimos. 16, en este caso, es el resultado de multiplicar 4 por 4. Y por último, restamos. Y tenemos como residuo el 0. El cociente es el 14. Entonces, la respuesta de dividir nosotros 56 entre 4 es 14. Otro ejemplo. Tenemos 45 bombones y queremos repartirlos entre 9 niños, por lo que tenemos que formar 9 grupos con el mismo número de bombones. Vamos a dividir 45 entre 9. Ya hemos pues básicamente colocado los datos. El 45 va dentro de la casita y el 9 va fuera de la casita. Primero tengo que analizar cuántos dígitos tengo afuera y cuántos tengo adentro de la casita. Afuera tengo un dígito, adentro tengo 2 dígitos. La regla me dice que como tengo afuera un dígito, voy a tomar un dígito adentro. En este caso sería 4. 4 dividido dentro de 9 no se puede, porque el 4 es menor que el 9. Y por lo tanto, tomamos los 2 dígitos. Tomamos 45 y decimos 45 dividido dentro de 9. Voy a buscar en la tabla del 9 un número que al multiplicarse me dé 45 o un número que se aproxime. En este caso, el número es 5. Y el 5, ¿dónde se escribe? Se escribe sobre el segundo dígito, porque tomé los 2 dígitos del dividendo. 5 por 9 es igual a 45. Luego restamos. 5 menos 5 es igual a 0 y 4 menos 4 es igual a 0. Así quedaría nuestra división. El resultado de esta nuestra división es 5. Puedo darle 5 bombones a cada niño. Y no nos va a sobrar nada, no nos va a sobrar ningún bombón. Mucha atención. El residuo en una división puede ser de 2 formas. Puede ser 0, quiere decir que esa es una división exacta. Cuando todo el dividendo queda distribuido perfectamente entre el divisor y no sobra nada. A eso le llamamos una división exacta. O también el residuo puede ser distinto de 0, pero siempre menor que el divisor, y en este caso es una división no exacta. Cuando parte del dividendo no se ha podido distribuir. ¿Cuáles son los 2 tipos de divisiones? División exacta y división no exacta. División exacta porque el residuo quedó en 0. División no exacta porque puede ser que quedó 1, 2, 3, etc. Siempre y cuando este sea menor que el dividendo. Veamos un ejemplo de la división exacta. Recuérdese que la división exacta
es aquella donde el residuo es igual a 0. Vamos a dividir 20 dentro de 5. ¿Cómo lo vamos a hacer? Analizamos muy bien que afuera de la casita tengo un dígito, adentro de la casita tengo 2. Como tengo un dígito afuera, voy a tomar un dígito adentro. 2 dividido dentro de 5 no se puede, porque el 2 es menor que el 5. Entonces, voy a tomar los 2 dígitos. 20 dentro de 5. Vamos a buscar en la tabla del 5 un número que al multiplicarse me dé 20 o un número que se aproxime. Y en este caso, ¿cuál sería el número? Es el número 4. Y el 4 lo voy a escribir sobre el segundo dígito, porque tomamos los 2 dígitos para dividir. 4 por 5 es igual a 20. Luego restamos. 0 menos 0 es 0, 2 menos 2 es 0. El resultado en nuestra división es 4. Tiene residuo de 0, es una división exacta. Veamos ahora un ejemplo de división no exacta. La división no exacta es aquella donde su residuo es diferente del 0. Vamos a dividir 63 entre 5. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Analizar directamente cuáles son los elementos que tengo. Tengo el 5, que en este caso es el divisor, y tengo el 63, que es el dividendo. Aquí tengo un dígito y acá tengo 2. Como tengo un dígito en el divisor, voy a tomar un dígito en el dividendo. 6 entre 5 sí se puede, porque el 6 es mayor que el 5. Entonces decimos que vamos a buscar un número en la tabla del 5 que al multiplicarse me dé 6 o se aproxime. ¿Cuál será ese número? Es el número 1, porque 1 por 5 es igual a 5. No puede ser 2, porque si multiplicamos 2 por 5 es 10 y se pasa de 6. Restamos. 6 menos 5 es igual a 1. El siguiente paso es bajar el otro dígito, que en este caso es 3. Cuando bajamos el 3, hemos formado el número 13. Ahora decimos, 13 entre 5, voy a buscar un número en la tabla del 5 que me dé 13 o un número que se aproxime. ¿Cuál será ese número? Es el número 2, porque 2 por 5 es igual a 10. No puede ser el 3, porque 3 por 5 es 15 y el 15 se pasaría del 3. Por último, vamos a restar. 3 menos 0 es igual a 3 y 1 menos 1 es igual a 0. Acá tenemos como resultado el 12 tiene residuo de 3, es una división no exacta porque tiene residuo. Veamos otro ejemplo. Vamos a dividir 307 entre 3. Muy bien, analicemos. En el divisor tengo 3 y en el dividendo tengo 307. En el divisor solamente hay un dígito, por lo tanto voy a tomar un dígito en el dividendo. 3 entre 3 sí se puede porque son iguales. Voy a buscar en la tabla del 3 un número que al multiplicarlo me dé 3 o un número que se aproxime. ¿Y cuál es ese número? Es el 1, porque 1 por 3 es igual a 3. No puede ser 2 porque 2 por 3 es 6 y se pasa. Luego seguimos y restamos. 3 menos 3 es igual a 0. El siguiente paso es bajar el otro dígito. El otro dígito es 0, pero observo que tengo 0 dentro de 3, no se puede. Pero tengo un número más y lo tengo que bajar.
Pero para poder bajar el 7, tengo que agregar un 0 en el cociente. Cuando yo ya he agregado el 0 en el cociente, ya puedo bajar el número 7. Ahora sí decimos, 7 entre 3, voy a buscar en la tabla del 3 un número que al multiplicarse me dé 7 o un número que se aproxime. Y ese número es el 2, porque 2 por 3 es igual a 6. El 6 se aproximó al 7. Restamos. 7 menos 6 es igual a 1. En esta división el resultado es 102, tiene residuo de 1, es una división no exacta. Ahora veamos un poco de cómo se hace la prueba de la división. Para comprobar que una división está bien resuelta, aplicamos la siguiente fórmula. Y esta fórmula la debemos de aprender muy bien para poder aplicar la prueba. La fórmula consiste en lo siguiente, en que voy a multiplicar el divisor y el cociente y voy a sumar el residuo y eso me va a dar como resultado el dividendo. Vamos a ver si en la división que acabamos de realizar se cumple esto, si está hecha correctamente. ¿Cuál fue la división que hicimos? 307 entre 3. Nos dio como resultado 102 y como residuo 1. Bueno, analicemos entonces. Divisor por cociente. El divisor es 3, el cociente es 102 y el residuo es 1. Multiplicamos. 3 por 102 es igual a 306. 306 más 1 es igual a 307. ¿Cuál era el dividendo en esta división? 307. ¿Cuál fue el resultado acá de la prueba de la división? 307. Por lo tanto, ha realizado correctamente la división. Ahora analicemos y prestemos atención cómo es que se resuelve paso a paso la división y la prueba de la división. En este caso tenemos 755 entre 3. Analizo primero y verifico que en el divisor tengo 3 y en el dividendo tengo 755. En el divisor tengo un dígito, por lo tanto, en el dividendo voy a tomar un dígito. 7 entre 3 esto sí se puede dividir, porque el 7 es mayor que el 3. Vamos a buscar en la tabla del 3 un número que al multiplicarse me dé 7 o un número que se aproxime. Ese número es el 2, porque 2 por 3 es igual a 6. No puede ser el 3, porque 3 por 3 es 9 y se pasa de 7. Tengo que buscar un número que sea igual a 7 o se aproxime. Y en este caso se aproximó el 6. 7 menos 6 es igual a 1. El siguiente paso es bajar el siguiente número, que en este caso es 5. Y formamos el número 15. Ahora decimos 15 entre 3. Voy a buscar en la tabla del 3 un número que al multiplicarse me dé 15 o un número que se aproxime. Analizando bien la tabla de multiplicar del 3, decimos que es el 5, porque 5 por 3 es igual a 15 y 15 es igual a 15. El paso siguiente es restar. 5 menos 5 es igual a 0 y 1 menos 1 es igual a 0. Tenemos un dígito más, por lo tanto lo vamos a bajar. Ahora decimos 5 entre 3, sí se puede, porque el 5 es mayor que el 3. Vamos a buscar en la tabla del 3 un número que al multiplicarse me dé 5 o un número que se aproxime. Y ese número es el número 1, porque 1 por 3 es igual a 3.
Por último, restamos. 5 menos 3 es igual a 2. La respuesta en esta división es 251. Esta división tiene como residuo 2 y por lo tanto es una división no exacta o inexacta. Ahora, ¿cómo se hace la prueba de la división? Muy fácil. Voy a multiplicar el divisor y el cociente y voy a sumar el residuo y me va a dar como resultado el dividendo. Traduciendo la fórmula quedaría así. Vamos a multiplicar 3 por 251 más 2. ¿De dónde sacamos estos datos? 3 es el divisor. 251 es el cociente y el 2 es el residuo. Resolvamos. 3 por 1 es igual a 3. 3 por 5 es igual a 15. Llevamos 1. 3 por 2 es igual a 6. Más 1 es igual a 7. Por último, vamos a sumar el residuo, que en este caso es 2. 3 más 2 es 5. El 5 lo bajamos y también el 7. Tenemos como resultado en la prueba de la división 755, que es lo equivalente al dividendo en la división. Y por lo tanto, con esto verificamos que la división ha sido realizada correctamente. Un ejemplo más. Tenemos en este caso 2 en el divisor y tenemos 774 en el dividendo. 774 entre 2. Vamos a analizar que en este caso tenemos en el divisor un dígito, por lo tanto vamos a tomar un dígito en el dividendo. 7 entre 2 sí se puede porque el 7 es mayor que el 2. ¿Cómo resolvemos esto? Buscamos en la tabla del 2 un número que al multiplicarse me da 7 o un número que se aproxima. ¿Cuál es ese número? Es el número 3, porque 3 por 2 es igual a 6. Y el 6 se aproximó al número 7. No podía ser el 4 porque 4 por 2 es 8 y se pasa. Restamos. 7 menos 6 es igual a 1. Ahora hacemos lo siguiente, bajar el siguiente dígito, que es el 7. Ahora ya formamos el número 17. Y como formamos el número 17, vamos a dividir 17 entre 2. Vamos a buscar en la tabla del 2 un número que al multiplicarse me dé 17 o un número que se aproxime. Y ese número es el 8. Porque 8 por 2 es igual a 16. El 16 se aproxima al 17. No podía ser 9 porque 9 por 2 es 18 y se pasa de 17. Entonces restamos. 7 menos 6 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. Seguimos con el paso siguiente, que en este caso es bajar el 4. Y tenemos 14. Ahora decimos 14 dividido dentro de 4. Vamos a buscar en la tabla del 4 un número que al multiplicarse me dé 14 o un número que se aproxime. Y ese número es el 7, porque 7 por 2 es 14. Y por último restamos y tenemos como residuo el 0. El resultado en esta división es 387 y el residuo es 0. Por lo tanto, la división es una división exacta porque tiene como residuo 0. Ahora apliquemos la prueba de la división. Recuérdese que la fórmula es divisor por cociente más residuo igual dividendo. ¿Cómo traducimos nosotros esta fórmula? 2 por 387. Ya no sumamos porque el residuo es 0. El 2 es el divisor y el 387 es el cociente. Multipliquemos. 7 por 2 o 2 por 7 es 14.
llevamos 1. 2 por 8 es 16, más 1 que llevamos 17, llevamos 1. 2 por 3 es igual a 6, más 1 que llevamos es igual a 7. El resultado en la prueba de la división es 774, equivalente al dividendo en la división. Por lo tanto, la división ha sido realizada correctamente. Vamos con un último ejemplo. Vamos a dividir 448 entre 7. Analizamos muy bien y verificamos que en el divisor tengo solo un dígito. Por lo tanto, voy a tomar solamente un dígito del dividendo. 4 entre 7 no se puede, porque el 4 es menor que el 7. Por lo tanto, voy a tomar el segundo dígito y voy a formar 44. 44 dividido dentro de 7, voy a buscar un número en la tabla del 7 que al multiplicarse me dé 44 o un número que se aproxime. Y ese número es el 6. El 6 lo colocamos encima de la segunda cifra porque tomamos 2 cifras del dividendo. Muy bien. 6 por 7 es igual a 42. 42 se aproxima a 44. Restamos. 4 menos 2 es igual a 2 y 4 menos 4 es igual a 0. El siguiente paso es bajar el siguiente dígito, que en este caso es 8. Bajamos el 8 y formamos 28. 28 entre 7, en este caso voy a buscar en la tabla del 7 un número que al multiplicarse me dé 28 o un número que se aproxime. ¿Cuál será este? Muy fácil, es el 4, porque 4 por 7 es igual a 28. Por último, restamos y tenemos como residuo 0. La respuesta de nuestra división es 64 y tenemos como residuo 0. Por lo tanto, esta es una división exacta porque tiene como residuo 0. Ahora apliquemos la prueba de la división. La fórmula divisor por cociente más el residuo es igual al dividendo. Vamos a traducir esta fórmula. 7 por 64. Entonces, el 7 es el divisor y el 64 es el cociente. No vamos a sumar el residuo porque el residuo es 0. Ahora trabajemos la prueba. 7 por 4 es 28. Llevamos 2. 7 por 6 es 42. Más 2 que llevamos es 44. La respuesta en la prueba de la división es 444. Por lo tanto, el 444 es equivalente al dividendo de la división, lo que quiere decir que hemos realizado correctamente la división. Recuerde que para realizar la prueba de la división me tengo que aprender la fórmula. Divisor por cociente más residuo igual dividendo. Las divisiones pueden ser exactas o pueden ser no exactas. Exactas cuando tenemos 0 como residuo y no exactas o inexactas cuando tenemos un número diferente del 0 pero menor del dividendo. Y básicamente así es como conocemos un poco en relación a la operación de la división.